Cordial saludo para todos. Mi nombre es Efraín Toledo Cubillos, pertenezco a la Rectoría Sur, sede Neiva. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el texto o el artículo de la investigadora mexicana, ¿cierto? Judy Calmas, que tiene que ver con cómo se puede ingresar o cómo se puede acceder a la cultura escrita a través de la participación social y de la apropiación del conocimiento en contextos cotidianos, donde pues obviamente permea la escritura y la lectura. Lo que ella nos trata de decir, ¿cierto? Nos muestra una serie de estudios de caso que los podemos llamar así, ¿cierto? Y en esos estudios de caso, pues hemos realizado o he realizado un proceso de aquí como un modelo para entenderlo un poquito, pasar desde la parte textual de la lectura a ser un poquito más inferencial o crítico, ¿cierto? Entonces la lectura y la escritura, pues obviamente sí, son procesos complejos. Y en esos procesos complejos que nos muestra una vez más caso es de la señora Ana, cómo ella pues va adquiriendo o va generando un proceso de cultura escrita y de lectura a través de la interacción, ¿cierto? Entonces cuando ella promueve la interacción, lo que tiene que ver con recoger las boletas de las calificaciones de sus hijos, entender obviamente la codificación, luego que tiene con el desarrollo de una tienda de barrio, pues también ese proceso de interacción y la motivación que tiene que sus hijos, que es el principal motor de esa motivación, le facilita experiencia, ¿cierto? Las compañeras, los vecinos, pues todo eso facilita experiencia a las compañeras que le ayudan con él para entender la calificación o la firma, ¿cierto? En el boleto de notas, pues todo eso facilita experiencia, facilita reflexión y participación colaborativa, lo que podemos llevar a un proceso de aprendizaje colaborativo. Pues obvio, esto va mediado a través de la historia cultural, ¿cierto? Obviamente, pues la señora Ana pues tiene una serie de grafemas, una serie de estructura o procesos cognitivos superiores, como le decía Vygotsky, para que desarrolle, ¿no? A través de el desarrollo con la parte social se desarrolle esos procesos. La apropiación y la discusión y el pensamiento crítico, es decir, que ella era consciente, obviamente, que tenía un proceso de superación, ¿cierto? Y sabía que no se quedaba solamente con la necesidad, sino que trataba de aproximarse, digámoslo así, de una aproximación y para eso utilizaba unos mediadores del aprendizaje que eran sus hijos o los compañeros o los proveedores, ¿cierto? Que le facilitaban en la tienda. Esos mediadores del aprendizaje, pues a través de uso de una herramienta cultural, como lo dice Vygotsky, ¿cierto? Que es el lenguaje social, que luego pasa a utilizar una herramienta ya de escritura, implica un poquito más de proceso, un proceso más cognitivo mucho más avanzado, pues permite crear textos significativos, que es lo que ella hacía, crear esos textos significativos era copiar, coger una lista y ir copiando, ¿cierto? O ir codificando y decodificando lo que venía un producto, ¿cierto? Y eso le permite, pues, esos textos significativos, esa apropiación de esa práctica, pues, le permite una aproximación a la lectura y a la escritura. Entonces parte de una necesidad de aprendizaje, ¿cierto? Y de un proceso de retroalimentación cuando los hijos les corregían o cuando en la clase con la instructora las ponían a leer o a escribir, entonces ellas grupalmente, entonces había una autocorrección. Recuerde que el conocimiento o el proceso de aprendizaje es compartido, es decir, solamente no parte de instructor o de docente a estudiante o viceversa estudiante a docente, sino que entre todos hay un conocimiento compartido y hay muchos mediadores. Obviamente la instructora, los hijos, los compañeros de trabajo, los proveedores, todos esos son mediadores, ¿cierto? Que le permiten a esta señora a través de texto significativo ir aproximándose al proceso de lectura y escritura. Entonces hay un planificador y un organizador de esos procesos, ¿no? Lo que tiene que ver cuando ella empieza a decodificar o a entender cuando los hijos sacaban que era rojo, significa que perdió la asignatura, algo así. Entonces hay una planificación y una organización de esos procesos. Y luego hay un seguimiento grupal e individual, es decir, que el grupal pues intervienen todos los actores en ese proceso e individual cuando ella en cierto grado de timidez asumía o decía que no tenía la condición o no se sentía lo suficientemente segura para escribir la lista de los que le fiaba, ¿cierto?, delante de ellos, sino que luego lo hacía a través de procesos de memoria y luego lo que se acordaba, ¿no? Entonces hay un proceso de seguimiento de la actividad grupal e individual. Y luego hay unos facilitadores, unos dinamizadores del aprendizaje. Entonces ya las vecinas le dicen, pero ¿por qué tienes que sentirte pues obviamente cohibida por ese proceso? Es normal y vuelve y retoma el proceso de aprendizaje a través de este instituto de una instructora que les empieza a enseñar con ciertos
técnicas o actividades de aprendizaje pues muy comunes en todas las regiones, ¿cierto? O en todas partes donde se enseñan procesos de aprendizaje. Y finalmente hay unas prácticas simbólicas que ella realiza en su tienda y va aproximándose, ¿cierto? Entonces podemos decir que hay unas demandas del contexto donde ella necesita saber, ¿cierto? Esos procesos de lectura y escritura y a través de mediadores, de textos significativos, de flujos de información, a través de todo esto, pues van creando y se va generando una cultura de práctica simbólica y social, es decir, que la escritura y la lectura es permeada a través del contexto social y obviamente intervienen muchos actores como lo dice Cuervo y Flores. Bueno, yo pienso que con esto pues dejamos un poquito, es muy interesante la lectura. Sí, obviamente la escritura y la lectura es un proceso social de construcción compartida y no solamente depende de un solo actor, sino que depende de muchos. Muchas gracias y que estén muy bien.